Nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de estar conectados ¿a quién? Al Señor. Por allá en 1 Corintios 6 dice que el que se une al Señor, un solo espíritu es. ¿Con quién? Con Él. Puedas decirle: Espíritu Santo, aquí estoy. Aquí estoy delante de ti, mi Rey. Aquí estoy delante de tu presencia, Señor. Quita de mí la incredulidad, mi Dios. Y que tu presencia esté entre nosotros, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Jeremías 14, perdón. El 2 quizás lo leamos hacia el final del capítulo. Quiero que lea atentamente el título de Jeremías 14. Entonces, ¿qué era lo que había en ese momento? Digan conmigo: sequía. Otra vez digan conmigo: sequía. ¿Qué significa sequía? ¿O qué es un tiempo de sequía? Ausencia de lluvia, ausencia de agua, ¿verdad? El día miércoles compartí acerca de Segunda de Reyes, ¿verdad? Donde el Señor dice en Segunda de Reyes que en el valle en donde están, Dios ¿qué? Dará agua. Y vamos a leer lo que dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. ¿Volvieron con qué? Y se avergonzaron, se confundieron y cubrieron ¿qué cosa? Porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores y cubrieron sus cabezas. Amén y amén. Yo quiero compartirles el tema: va a haber agua. La presencia de Dios tiene en su naturaleza algo interesante. Y es que primero, ella siempre está presente. ¿Siempre está qué? Digan conmigo: siempre está presente. Ahora, ¿qué es lo que hace que el ser humano se desconecte de la presencia de Dios? Uno, el pecado. Y dos, ¿qué otra cosa lo puede apartar? La tribulación. Es una de ellas los principales motivos por los cuales de alguna manera el ser humano se aparta de la presencia de Dios. ¿Dónde empezamos a apartarnos de la presencia de Dios? ¿O cuándo lo hacemos? Cuando nosotros empezamos a usar nuestras fuerzas para solucionar las cosas. Y lo primero que la iglesia debe comprender esta mañana es que nosotros ya no estamos para permitirnos solucionar en nuestras fuerzas las dificultades. Debemos acudir a Dios. Por allá en Zacarías nos dice: no es con espada ni con fuerza, sino con ¿qué? Con mi Santo Espíritu. Ahora, en el mes que estamos, se necesita que usted y yo creamos que Dios nos va a dar agua. Porque como usted termine su año, empezará el siguiente. Si usted va a esperar el 2025 para cambiar, se quedará esperando todo el siguiente año. Tiene que empezar desde hoy. Si usted en este mes de festividades le da 1 centímetro al enemigo, el enemigo se le toma 1 kilómetro.
Y entonces en el 2025 a usted le costará volverse a conectar con la presencia de Dios. Entonces vivirá usted un diciembre con una vida aparentemente religiosa, con un lenguaje aparentemente religioso, leyendo la Biblia de una manera muy religiosa, pero sin esencia de Dios en su interior. Y eso es lo que menos queremos que pase. ¿Por qué no se puede vivir una vida cristiana sin el fuego de Dios? Porque el fuego de Dios es el que hace o el que enciende la vida de una persona para caminar con su buen Dios. Sigan conmigo, Enoc caminó con Dios. Ahora, ¿cuál fue la ventaja que tuvo Enoc al caminar con Dios? Tuvo una ventaja enorme. Primero, no hacía lo mismo que los demás hacían. La generación de Enoc era perversa, según lo que la escritura me dice, ¿verdad? ¿Cuántos años vivió Enoc? 900 y péguele. ¿Usted sabe qué es vivir 900 años caminando con Dios? Casi llega un día de Dios, ¿no? A 1000 años. Ahora, Enoc caminó 900 y algo de años y nosotros llevamos 2 meses y ya no queremos caminar con él. ¿Dónde radica el problema? ¿En Dios o en nosotros? Digan conmigo, en yo. Digan conmigo, en mí. Ahora, ¿cuándo usted se aleja de la presencia de Dios? Ayúdeme a predicar. Cuando usted quiere hacer algo que a Dios no le agrada. Entonces usted le hace a la presencia de Dios por aquí. Se corre porque usted y yo pensamos, bueno, Él no es compatible con lo que yo voy a hacer, pero Señor, tú me entiendes. Bueno, o sea, nos vemos luego. Yo voy el domingo a la iglesia. Y pensamos que con Dios se soluciona así. No, amados. Resulta ser que cuando usted sale a hacer lo malo, Dios sale con usted. Porque ¿dónde vive el Señor? Digan conmigo, mora en mi vida. Pastor, pero todos pecamos. Sí, es cierto. Todos aquí fallamos. Claro que sí. Pero aunque todos los que estamos aquí fallamos, la diferencia radica entre el que falla, cómo se reconcilia con Dios. Es más, ni siquiera cómo se reconcilia, sí se reconcilia con Dios. Hay videos en Facebook, muchísimos, que muestran que las mujeres nunca pierden. Yo no estoy diciendo que eso sea verdad, pero por ejemplo en Facebook usted ve videos donde las mujeres nunca pierden, o sea, ellas nunca pierden. Y también los hombres, donde hay videos donde dicen que el santo de mi marido, ¿no han visto ese video? Que lo disfrazan con una túnica y dice, ahí viene el santo de mi marido que nunca hace nada. Ok. ¿Qué es lo que más le cuesta al ser humano? Aceptar la corrección. Ahí está el pequeño problema. O sea, cuando nos corrigen y nosotros como que A ver, ¿cuántos de ustedes aquí aman la corrección? No, no les creo. No les creo. Amén. Mentiroso. Pastor, a mí me encanta que me corrijan porque yo nunca cambio. Dicen que las palabras del sabio son como bálsamo. Perdón, que las palabras del entendido son como bálsamo para el sabio, pero problemas para el necio. Amén.
¿Qué siente usted cuando lo corrigen? Y hablo del humano antes de hablar de la corrección de Dios. Porque hay dos extremos en la corrección. Primero, el que dice, a mí me encanta que el Señor me exhorte. Tan lindo. Yo soy feliz que Dios me exhorte. Y si me disciplina mejor, o sea, yo amo la disciplina. No, ninguno ama eso. Cuando la corrección no es aceptada por nosotros, ¿en qué plano entramos como seres humanos? Rebelión. Ahora entienden por qué David dijo, líbrame de mis rebeliones. David, hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Lleno de la presencia de Dios, que fue capaz de danzar en boxer frente a una multitud. Bueno, yo no sé si era boxer, pero quedó tapadito nomás. Que estaba tan lleno de Dios que miró a la incrédula de su mujer y le dijo, sé que tu matriz por incrédula. Digan conmigo, porque la incredulidad seca matrices. Pero no voy a hablar de eso hoy. Eso es un código para el fin de año. ¿Le compruebo que la incredulidad seca matrices? Ok. Voy a tirar un adelanto del código para el fin de año. Zacarías y Elizabeth. ¿Cómo los describe Dios mismo en la escritura acerca de ellos dos? ¿Cómo eran ellos dos? Justos, temerosos de Dios. O sea, ¿era gente qué? Ok. Zacarías era sacerdote del templo y el día que le tocó a él ofrecer el sacrificio, el incienso, o sea, estar en el lugar secreto donde el pueblo no podía entrar. Ese día el ángel aparece, ¿verdad? El ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel le dice a Zacarías que su mujer va a tener un hijo, ¿verdad? ¿Quién era el hijo? Ok. Pero cuando Zacarías va a responderle al ángel, ¿verdad? ¿Qué hace el ángel? Lo enmudece. ¿Por qué lo enmudeció? Porque Zacarías estaba en el lugar secreto. Y si Zacarías bota esa incredulidad de su boca, deja estéril a su mujer. Y no nace Juan el Bautista. Lo mismo que pasó con David y Mical. En la intimidad con Dios no debía haber incredulidad. Uy, santo, ahí tiré un código muy bravo. No, ya no les dejo más, olvídense de eso. Volvamos. Eso va para fin de año. Ya quedó, ¿no? Ya quedó. Esa va para TikTok. ¿Por qué nos volvemos improductivos? Porque somos incrédulos en la intimidad. Terrible. Sigamos. Nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de estar conectados ¿a quién? Al Señor. Por allá en 1 Corintios 6 dice que el que se une al Señor, un solo espíritu es. ¿Con quién? Con Él. Mientras usted está arrodillado orando, usted está haciendo una acción de la carne, ¿verdad? Esta. Pero ¿qué es lo que se está comunicando con Dios? Ok. Y la Biblia me dice que Dios es ¿qué? Y Jesús le dijo a la samaritana que Él busca ¿qué?
O sea que la mente espiritual se puede corromper. No están listos para eso. Va el miércoles, pero les adelanto. ¿Quién es el dueño del infierno? Otra vez. ¿Quién es el dueño del infierno? En lenguas no, por favor. ¿Quién es el dueño del infierno? Y Rabacanda, no. El infierno lo creó Dios. ¿Y quién se va a quemar en el infierno al final? Satanás. ¿Y quiénes? Temed no a los que matan la carne, sino a los que ¿qué? Al que tiene el poder de sacar del cielo y poner. ¿A los qué? Espíritus. ¿A los qué? ¿Qué es lo que vuelve a Dios entonces? Ok. Antes de la caída está la altivez. Pero entonces, ¿quién es la altiva? ¿La carne? Ay, ay, ay. Me toca bajarme de acá, Carlos. Todos los que estamos aquí pensamos que la carne es la soberbia. Pero resulta ser que cuando usted tiene una nueva naturaleza, usted es resucitado en el espíritu. ¿Para tener comunión con quién? Porque su carne no se puede comunicar, sino ¿quién? El espíritu. Pero resulta ser que el malo, después de un tiempo, no se vuelve mala la carne, siempre va a ser mala. ¿Quién se vuelve malo? ¿Sabe yo? Por eso hay hermanitos que duran años en la iglesia, pero no son la carne, son el espíritu de ellos que se corrompió. ¿Cómo es que yo puedo estar aquí parado, en carne, y un momento decirle a toda la iglesia, vamos a entrar en el espíritu, y empezar a ver por dentro mío el espíritu? ¿Cómo es que lo puedo hacer? Esa habilidad no la tenía. ¿Quién me la dio? Dios. O sea que el nuevo nacimiento no es un nuevo nacimiento de carne. Por ahí escuché a Enar, que dijo una vez eso aquí en la prédica, y nos dijo que los que Dios salva, según Juan, son los engendrados ¿de qué? O sea que el estuche que está ahí sentado, que yo veo, no es el que aprende esto. ¿Es su qué? Pero ese espíritu se vuelve soberbio. El texto que está citando Enar: limpiados pues de toda contaminación, de carne y de espíritu. Pablo, el hombre interior y el hombre ¿qué?
El hombre exterior se desgasta en los problemas. Claro, si usted se estresa, se enferma. Si usted se enferma, se le acorta la salud. Pero mientras ocurre eso en el hombre de la carne, pero según el hombre creado Dios, dice Pablo, y habla ya el espiritual, ciertamente un eterno peso de gloria está sobre él en la aflicción. No. Su espíritu aprende en la aflicción de la carne. Si a usted lo dejó la novia y está llorando, esa aflicción de la carne, si usted es espiritual, lo va a llevar ¿a qué? A conectarse con Dios. Por eso los que andan según la carne no pueden ¿qué? Agradar a Dios. Digan conmigo, yo soy un ser espiritual. Cuando estamos hablando y usted saca sus argumentos, no, pero es que la Biblia dice que esto, no, pero es que la Biblia dice que esto, pero es que también dice que esto, pero con ese que estoy peleando, ¿qué es? ¿La carne o el espíritu? El espíritu, que se volvió soberbio. Por eso la Biblia nos iguala cuando nos comportamos soberbios como Satanás. Dios se hace llamar el Padre de los espíritus, no de la carne. Y Él mismo dice que es el que pesa y nos manda a nosotros a pesar para saber el que nos está hablando si está diciendo lo que es o lo que no es. ¿Por qué se rompieron las vasijas de Israel? Porque por no haber agua, el barro se secó, ¿verdad? Y entonces ellos iban y sacaban agua, pero sus vasijas estaban ¿cómo? Rotas. Digan conmigo, rotas. Pablo hace alusión a que nosotros somos vasijas. ¿Vasijas de qué? Donde reposa el excelentísimo poder. Otra vez. La vasija es usted y yo. Pero Pablo nos dice, somos vasijas de barro, para decirnos que ¿qué? Que somos moldeables y que somos frágiles. Pero dice, sobre esas vasijas de barro reposa el excelentísimo poder de Dios. O sea que la vasija se sostiene ¿por qué? Por el poder que reposa en ella. ¿Qué es lo que te has sostenido todo este tiempo? ¿En dónde? En tu vasija. En tu vasija. Y entonces nos dice que el importante no es la vasija, sino ¿quién? Poder. Iglesia, concluyo mi mensaje. Necesitamos saber que somos vasijas débiles, frágiles y que se rompen. Pero que el poder que está dentro de nosotros lo restaura todo. Todo. Pero hay solo una manera en que la vasija le puede impedir a ese poder que lo restaure. Y Pablo lo dice. ¿Cómo peleará? ¿O cómo altercará el tiesto con su hacedor?
¿Otra vez? ¿Cómo peleará la vasija con su hacedor? Solo esa actitud puede impedir que el poder haga la obra. Y nosotros a veces somos personas así, vasijas así, que altercamos contra el que nos creó y el que está haciendo la obra. Si el Señor se hace llamar el alfarero de la casa de Israel, y la vasija, dice, y mientras el alfarero hacía la vasija se ¿qué? Se echó a perder. ¿Y qué hizo el alfarero? La quebró y la ¿qué? Necesitamos reestructurar nuestra fe. Quizás quebrarla para que el Señor la vuelva a hacer. Iglesia, el poder que habita en nosotros fue el que abrió el Mar Rojo. Fue el que hizo llover codornices en medio de un desierto. Fue el que hizo los milagros cuando Jesús caminó sobre la tierra. El poder que habita en ti y en mí fue el que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y la Biblia nos hace una pregunta. Si el Espíritu Santo levantó a Cristo de entre los muertos, ¿cómo no nos levantará juntamente con Él? ¿Cómo piensa usted en el mundo? Como un hombre de la carne, donde todo se resuelve en sus fuerzas, ¿verdad? Donde todo se resuelve en su manera. Pero ¿cómo piensa un hombre espiritual? En las cosas del Espíritu. ¿De acuerdo a qué? Al Espíritu. La palabra que usted tiene es Espíritu. Y se ha de discernir según la Escritura, ¿cómo? Espiritualmente. El Espíritu Santo está esperando que su iglesia lo busque en espíritu y en verdad. Y amados, la samaritana en ese momento no tenía esa virtud que usted y yo tenemos. Ella creyó por las palabras de Jesús. Y cualquiera, ve y tráeme a tu marido. No, Señor, yo no tengo marido. Así porque 5 has tenido y el que tiene no es tu marido. Ay, me hizo sonrojar. Ahora veo que eres profeta, fue el único argumento que tuvo. Pero si esa samaritana, cuando muere Jesús y el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, esa samaritana no volvió a ser la misma, nunca más. Porque ahora ella comprende que las fuentes estaban ¿dónde? Dentro. Ahí era la saciedad. Los antepasados quisieran vivir lo que ustedes y yo vivimos hoy. Poder percibir a Dios como lo hacemos. Los judíos, los fariseos criticaban a Jesús y Jesús les dijo: ¿cuánto daría Moisés, Elías y Abraham por estar escuchando lo que ustedes hoy escuchan? Iglesia, Dios quiere conectarnos a su fuente de poder, el Espíritu Santo. Y dejar de caminar por nosotros mismos. Y entender las cosas de la vida conforme a lo que el Señor dice.
Si tú me corriges, Señor, todo será diferente. Si tú me hablas, todo será diferente. Pero Él nos dice, no siempre te voy a corregir hablándote como piensas que te habla. A veces te voy a hablar por boca de alguien que no me conoce, pero tú sabrás que ahí está mi voz. Amados, el salmista dijo: bien me ha sido ser humillado. ¿Para qué? Para aprender tus estatutos. No menospreciemos la corrección como la menospreció Israel. Y si el Espíritu Santo habla, no endurezcáis vuestros corazones. Eso dice Hebreos. Amados, llegó la hora de atender el llamado de Dios. Quizás sea que te sorprenda la muerte en la calle por un día tomar la decisión de ser alguien de la carne y no del Espíritu, y perderte de lo que Dios quiere hacer. En mi caso personal, ¿cuándo empieza mi cambio en mi salud física? Porque comprendo que mi espíritu está retenido en un cuerpo que necesita para hacer la obra de Dios. Cuando llego a 123 kilos y la doctora que me atiende me dice: si usted no baja de peso, usted se va a morir antes de tiempo. Y escúcheme lo que me dijo después: y usted no va a cumplir el propósito por el cual está en esta tierra. No lo va a ver. La voz de Dios. Y ahí empezó mi cambio. Y cuando llegué, el Señor me dijo: Anderson, si sigues como vas, no vas a cumplir mi plan. No vas a llegar ni a los 60 años. Te vas a ir antes. El jueves o el miércoles que fui me pesé. El pasado 114, 112. De 123 ahí, haga la cuenta. 11 kilos. Sin arriesgar mi masa muscular, porque no quiero sufrir de sarcopenia más adelante. ¿Ven cómo las malas decisiones terrenales nos quitan vida espiritual? Ahora, ¿cuáles son las cosas de esta tierra que tú estás haciendo que te están quitando el poder del Espíritu? No le des más ese lugar. Querido, tú que tienes tu matrimonio, no le des más lugar a la contienda, ¿sabes? Querida, tú que tienes tu esposo, no le des más lugar a la contienda. No le des más lugar. Esa decisión carnal puede llevarse por encima el propósito que Dios tiene, quizás de salvar muchas parejas a través del matrimonio del que tú no le ves esperanza. El marido que tú tienes, Dios lo puede transformar. La esposa que tú tienes, Dios la puede transformar. No le quites ese privilegio a la gente que necesita conocer a Dios por tus heridas. No seas egoísta. Caterine es que te llamas, ¿verdad? Tu novia, Felipe. Así te dice el Señor. No sientas presión en la decisión que estás por tomar. El Señor me dice que hace unos días atrás llorabas en tu cuarto diciendo: Señor, tú sabes que yo quiero tomar esta decisión lo más pronto posible, pero algo lo impide.
Y el Señor dice que no sientas presión, que Él en su tiempo lo va a hacer, pero que hay algo que necesita romperse en tu corazón antes que eso pase. Felipe, tómale la mano. Hay cosas que ella carga por dentro que tú no sabes, Felipe, pero que Dios las va a resolver. Es más, antes de dar el paso, necesita ella resolver eso. Mujer, ¿es verdad lo que estoy diciendo? Dale tiempo, Felipe. El mundo espiritual es real y Él sabe lo que ustedes viven. Y Él nos consuela ¿en qué? En nuestras debilidades, para que una vez consolados, ¿qué? Consolemos a otros. Caterine, hay una decisión de perdón que debes de tomar, y cuando esa decisión de perdón se tome, tu vientre estará listo para dar a luz. Pero por ahora está cerrado. Y es algo médico que pasó hace años atrás. La gente tiene que pagar para que una bruja le diga su futuro, y usted aquí lo tiene gratis. Y es más, usted puede ser el que le hable a un alma de lo que viene. No prives a Dios de usarte. Te quiere usar. Ella se está desesperando por lo espiritual. En esta atmósfera que estamos, en esto que se siente en el espíritu, algo parecido será cuando el Hijo de Dios aparezca. Tendremos total plenitud. Se irá todo lo malo en un segundo. Puedes imaginarte ese día. Será glorioso, ¿verdad? Pero ahora puedes tener esa presencia cerca de ti todos los días. No la desaproveches. Ponte de pie, iglesia, y vamos a orar. Saben, no les he dicho oremos y ya muchos están orando. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que su presencia hace. Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esto, Señor. En esta atmósfera tierna, suave y hermosa, Señor, de tu presencia. Esa presencia que en este momento está con amor, atrayéndonos hacia ti, Señor.